Empollet, Drag King, y te invito a Kings Drag King Anti-Race el próximo 1 de abril en la 2 de Apolo. Un drag king es una persona que performa los códigos de la masculinidad para subvertirlos, para criticar el binario de género o para parodiarlos, pero sobre todo para sacar toda su pluma. Drag King Anti-Race es revolución, celebración y empoderamiento. Significa un empoderamiento total de esa pluma que siempre ha estado prohibida, que es la pluma marimacho, y una celebración de algo que en realidad siempre había sido un insulto. Hay muchos estereotipos de la masculinidad hegemónica que son parodiables por el drag king. A mí personalmente me encanta el hombre que hace mansplaining y piensa que sabe muchísimo más que todas las mujeres solo por el hecho de ser mujeres. El ganador se elige por azar. Es una metáfora irónica de esas competiciones y jerarquías a las que estamos ya acostumbrados en los concursos drag habituales. Uno de los últimos que he escuchado que me ha encantado ha sido Lord K. Juzguen ustedes mismos. La Drag King Anti-Race es un anticoncurso porque sentía la necesidad de crear un espacio drag en el que no existiesen competiciones ni jerarquías como estamos acostumbrados en los concursos drag habituales. Es una forma también de deconstruir esa masculinización de las maneras de vincularnos que siempre está atravesada por la competición, por la jerarquía y por el mejor y el peor. En el Anti-Race queremos celebrar todos aquellos cuerpos que no han sido permitidos expresarse tal y como se sienten. Queremos celebrar la disidencia de género, la disidencia sexual en un espacio seguro en el que realmente puedan sacar toda esa pluma tan maravillosa que tenemos todos y celebrarla a gusto con otras personas que se sienten de la misma manera. Sí, el drag king tiene mucha historia, pero es muy desconocida. Y esto es una de las cosas que me gusta reivindicar, ya que creo que la invisibilización del drag king responde a cuestiones sociales que son muy políticas y que tienen mucha profundidad cultural con respecto al machismo, al binarismo de género y sobre todo a las personas que son asignadas mujeres, que tienen menos derechos, menos espacios y menos visibilidad. La normatividad y la presión estética también influyen en el mundo del drag, porque no dejan de ser los cánones estéticos y de belleza que hacen que algo sea válido o no sea válido dentro de la sociedad. Creo que dentro del drag deberíamos hacer un esfuerzo por deconstruir todos estos cánones que al final terminamos a veces persiguiendo e intentando acordarnos con ellos, y desde el drag deberíamos hacer una crítica profunda a estos cánones normativos que a veces se infiltran también dentro de la comunidad queer y del mundo del drag. Es importante apropiarse de la pluma, y en especial de la pluma marimacho, porque es un insulto que se ha dirigido a las personas que deberían ser mujeres pero no se expresan de una manera femenina. Es un insulto del que hay que apropiarse y empoderarse. Sí, soy marimacho. Sí, estoy aquí con mis pelos, con mi masculinidad y con todo lo que a ti no te gusta y no te encaja en lo que debería de ser una mujer, porque quizá no soy ni una mujer ni un hombre.